Listo. Entonces, pues habíamos visto ejemplos básicos del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Habíamos visto no, nunca olvidar que pues es la multiplicación cruzada. Esto es un pequeño repaso por quien me pidió que grabara la clase pasada y no la grabé y se me olvidó. Y bueno, entonces los cruzados, hay que hacer las operaciones aquí inmediatamente abajo, dividiendo siempre contra este número. Y bueno, eso nos daba, por ejemplo, el -7 y hacíamos luego lo mismo en esta parte, haciendo los cruzados. Y bueno, con eso obteníamos justamente este resultado, que era 5, 2, -7, 4. Y entonces, como hay dos cambios de signo, que era el más menos aquí y luego del y era entonces teníamos dos cambios de signo y cuando tenemos dos cambios de signo, pues recuerden que eso es equivalente a tener dos raíces inestables. Entonces eran dos raíces en el plano positivo. Les comenté que lo podían comprobar con la calculadora. Todos ustedes lo comprobaron. Luego hicimos un ejemplo con coeficientes, porque recordemos que en control, el control busca caracterizar la mayor cantidad de familias, repitiendo lo mismo y hallando ahora las condiciones adecuadas para que esto pueda ser siempre estable. Y bueno, tras realizar el método y completarlo, pues llegábamos a este resultado. Llegamos a este resultado y pues concluíamos que el A debería de ser mayor que 0. A tenía que ser mayor que 0. Luego teníamos que B menos entre A tenía que ser mayor que 0. Y la condición 2 era que C tenía que ser mayor que 0. Combinando la condición 1 con la condición 2, después de haber simplificado la condición 1, pues llegábamos que teníamos esta condición con esta condición. Si respetábamos esas dos condiciones, se cumplía que justamente tenía raíces estables. Inclusive recuerden que hicimos un ejemplo con la calculadora, le dimos valores a y B y luego C cuando era menor que A por B y C cuando era mayor que A por B. Y pues se cumplía justamente que si era menor, pues era estable, si era mayor, era inestable. Luego hicimos un ejercicio donde teníamos un parámetro libre, a diferencia del pasado que eran 3, aquí nada más tenemos 1. Les comenté que esto es muy común justamente cuando tenemos realimentación y comúnmente cuando tenemos controladores del tipo proporcional, que los veremos más adelante. Y bueno, pues realizando nuevamente el mismo procedimiento, pues hallamos que realizar el mismo procedimiento tanto para uno como para el otro, o sea, para este. Entonces, hallamos este de acá y volvíamos a repetir este por este, menos este por este, todo dividido entre este, salía este. Y bueno, lo mismo, una vez finalizado, pues ya teníamos reducíamos esta condición y entonces una vez reducida, pues sacábamos que esta acá tenía que ser mayor que 0 y aparte, este de aquí también tenía que ser mayor que 0. Una vez que las combinábamos, pues sacábamos que la condición total es que la K tenía que ser mayor que 0 y menor que 14 novenos. Bien, y finalmente, bueno, habíamos visto el ejercicio en donde ahora una de las filas, bueno, teníamos un polinomio de esta manera, que era S cúbica más 2S cuadrada más S más 2. Y entonces lo que pasaba es que posicionábamos de esta manera y entonces llegaba un punto en el que teníamos un 0, que salía un 0 aquí. Un 0 verdadero porque habíamos dicho que justamente había esta parte de los ceros virtuales que son ceros de relleno. Entonces este es un 0 verdadero que sale justamente de hacer el producto cruzado. Cuando teníamos ese 0 ahí, entonces, ¿qué es lo que pasaba? En lugar del 0 sustituíamos por un épsilon
donde el épsilon considerábamos que era épsilon era mayor que 0 y aparte era un valor sumamente pequeño, muy, muy, muy pequeño. Entonces, bueno, hacíamos operaciones, igual el mismo criterio, y en este caso, como solamente quedaba el épsilon aquí, pues era positivo, positivo, positivo el épsilon, positivo, entonces al no haber cambio de signos, pues era completamente estable y también lo comprobamos y vimos que salían soluciones imaginarias, puramente imaginarias. En algún punto era, me parece que era más i y era menos i. Y entonces les había comentado que era un caso oscilatorio y que era marginalmente estable. Bien, entonces ahora vamos a pasar a este ejemplo. Este ejemplo, tenemos este polinomio de aquí, que es este polinomio de aquí, que es 2s cuarta más 6s cúbica más 4s cuadrada más 12s más 4 igual a 0. Entonces, recordemos que pues hay que empezar a acomodar aquí. Luego nos saltamos el inmediato siguiente, el otro sí, el otro no, el otro sí. Y entonces acomodamos así nuestra primera fila. Luego para la segunda, como ya tenemos ocupado el 2, el 4 y el 4, entonces ahora hacemos con el 6 y ese va abajo. Luego hacemos con el 12 y ese va abajo. Y como si saltamos uno no, aquí ya no hay nada, o sea, ya no hay otro más, entonces agregamos un 0 de relleno, un 0 virtual. Recuerden que esos ceros no existen porque no existían en el polinomio o no fueron obtenidos a través de puros números y que salieran los ceros. Entonces, si nosotros hacemos el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz igual, pues es multiplicar este por este y multiplicar menos la multiplicación de este por este. Todo dividido entre el 6, que es esta parte que es este de aquí. Luego hacemos lo mismo para el otro, que es multiplicar este por este, menos este por este, y todo dividido entre el 6, que es este de acá. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, llegamos a que tenemos un 0 aquí. Llegamos a que tenemos un 0 aquí y este 4 acá. Esto de aquí, pues, es rellenar con ceros, nuevamente, este de aquí. Y bueno, entonces, con lo que habíamos dicho, pues, si nos salía un 0 acá, este 0 de aquí, pues, entonces hay que sustituirlo por un épsilon. Nuevamente recordando que el épsilon es mayor que 0 y aparte es un número muy pequeño, es muy aproximado a 0. Les comentaba que se lo pueden imaginar como un número tan pequeño como 0.0000000000001, muy próximo al 0, pero no 0, pero sí positivo. Y entonces, en este ejercicio, pues aquí en este renglón, que es el mismo que el pasado, la diferencia es que ahora sustituimos justamente aquí por el épsilon. El 0 se sustituye por el épsilon. Los demás pues se quedan exactamente igual. Se quedan igualitos. Entonces ahora tenemos ese renglón con el épsilon. Y bueno, pues volvemos a operar. Sabemos que para sacar este de aquí, este elemento, para sacarlo hay que multiplicar este por este menos este por este. Todo dividido entre épsilon. Y luego, si queremos sacar el siguiente, pues hay que multiplicar este por este, menos este por este, y todo dividido entre épsilon, que es este de acá. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? No, ninguna. No, profe. Ok, bien. Entonces, aquí viene una parte importante. Si nosotros simplificamos aquí, separamos las fracciones, entonces llegamos a este resultado. Que es 12 menos 24 entre épsilon. Si nosotros volvemos a, bueno, y aquí este 0, ¿no? Si nosotros volvemos a operar, tenemos que, para sacar este valor, pues hay que
multiplicar este por este, menos este por este, dividido entre el mismo. Entonces, si es dividido entre el mismo, pues va a salir siempre este número de aquí, que es este 4. Entonces, es hora de analizar nuestra primera columna, que recordemos que la primera columna, pues, esta es la que nos interesa. Y entonces, vamos a ver que pues esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo y esto es positivo. Sin embargo, tenemos 12 menos 24 dividido por épsilon. Sabemos que épsilon es un número positivo. Entonces, como es un número positivo, al ser un número positivo, la división, esta división de acá, como épsilon es positivo siempre, pues va a seguir siendo negativa. Menos 24 entre épsilon va a seguir siendo negativa. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces, aparte de eso, sabemos que épsilon es un número muy, 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 muy pequeño. Entonces, si tenemos un número, por ejemplo, que tuviéramos este 24 entre 0.00001, si tomamos nuestra calculadora y hacemos eso, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? 2.400.000. Ok. Eso. Entonces, es equivalente a poner 2.4 por 10 a la 6, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que dividir un número por algo súper mega chiquito nos da un numerote, ¿no? Algo súper grande. Entonces, como épsilon es increíblemente cercano a 0, es claro que este número siempre va a ser negativo, ¿no? Bueno, considerando ya todo esto con el menos, esto siempre va a ser negativo. Entonces, sí, como eso es negativo, pues el 12 no tiene nada, o sea, básicamente eso se mantiene como negativo, es decir, es equivalente a que nosotros elimináramos el 12, ya que como este número es increíblemente grande y es negativo aparte, entonces pues el 12 ya es relativamente despreciable, ¿no? Y entonces ahora sí podemos ver que tenemos más, 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 y aquí tenemos menos. Y luego volvemos a tener más. Entonces, ¿cuántos cambios de signo hay? 1, No. Bueno, 2. 2. Exactamente, sí, está de más a menos. Y de menos a más. Exactamente. Entonces, ¿cuántas raíces inestables hay? 2. 2. Exactamente. Una. No, 2. Cada cambio 2. de signo representa una raíz inestable. Ok. Entonces, bueno, aquí es justamente lo que explico, que es muy grande esta división y aparte es negativa. Y entonces, por tanto, esto de aquí siempre va a ser menor que 0. Entonces, por tanto, es negativo. Y por tanto por tanto, hay 2 cambios de signo. Entonces, rápidamente, pues están de acuerdo que este polinomio, que es el original, pues ya no es tan fácil de resolver en la calculadora, por ejemplo, ¿no? Si lo quisiéramos resolver, hay que utilizar, por ejemplo, división sintética para hallar al menos una raíz y factorizarlo y tenerlo en cúbica. Entonces, están de acuerdo que ya no es tan sencillo sacarlo, ¿no? E inclusive de ese cuarta para arriba ya no es tan sencillo. Entonces, pues en la actualidad, claro está, tenemos herramientas muy, muy, muy fuertes, como MATLAB, que lo resuelve. Y bueno, les voy a mostrar rápidamente nada más cómo podemos resolver esto. Primero, con este programita de aquí. Este programita de aquí es Mathematica. Mathematica es un software muy poderoso para hacer muchísima clase de cálculos, sobre todo cálculos simbólicos, ayuda mucho, pero es muy semejante a Mathematica, tiene cada uno sus ventajas y desventajas, son muy semejantes y los dos son softwares
súper poderosos. Entonces, por ejemplo, en la actualidad contamos con esto. Podemos utilizar el criterio de estabilidad de Ruth-Hurwitz para saber cuántas raíces van a ser inestables, o en su defecto, agarramos y utilizamos este comando que se llama solve, que significa resolver, y ponemos directamente nuestra ecuación, cuarta, más 6s cúbica, más 4s cuadrada, más 12s más 4, y eso es igual a 0. ¿Qué variable queremos sacar? Pues es. Ejecutamos. Nos los da todo claro en raíces. Y ahora sí. Entonces, Oiga, profe, una pregunta. ¿Ese Sí. software para descargarlo, dónde o cómo? pues así como, ya sabes, como MATLAB. Ah, entonces no es libre. No es libre. Desafortunadamente no. Hay una versión muy semejante que hace al menos lo básico, que se llama Wolfram Alpha, y ese es en línea. Ok, vale, Es- gracias. pero pues claro, está un poquito limitado ¿cómo se llama? Limitadas sus funciones, no hay como tener instalado, pero más o menos se resuelven igual, o sea, hacen las mismas cosas. Vale, El, vale, gracias. el Wolfram creo que está para celular, ¿no? Sí, el Wolfram pueden descargarlo como celular, pueden descargarlo como aplicación, perdón, o lo pueden ejecutar web, así Wolfram Alpha, y les sirve para resolver, por ejemplo, ecuaciones de este estilo, les sirve para resolver sistemas de ecuaciones muy grandes, les sirve para resolver ecuaciones diferenciales, graficar, o sea, los comandos básicos pues, que se necesitan para matemáticas. En este caso, pues, pueden ponerlo exactamente así como yo lo estoy poniendo, solve, y hacer esto igualito, y se los va a respetar como una función válida, porque son programas asociados. Sí. Entonces, primero, bueno, se los voy a mostrar con, con matemática. Pueden ver los dos, ¿verdad? El PDF y el matemática. Sí. Ok. Entonces, pues nos da las soluciones, y entonces aquí podemos vernos. Nos saca estas soluciones que son justamente sí, que son justamente estas, ¿no? Esta de aquí, estas de aquí. Entonces, por primero tenemos justamente la de 0.0145 menos 1.37i. Luego tenemos la de 0.145 más 1.37i. Luego tenemos la de menos 2.93 y finalmente la de menos 0.35. Entonces, es claro que esta, que es el complejo conjugado, pues su parte real es positiva. Y entonces esas dos partes, esas dos raíces son las que son raíces inestables y por tanto, pues inestabilizan por completo al sistema. También se puede resolver con MATLAB. Podemos resolverlo con MATLAB. En lo que carga, pues voy a continuar. Bueno, ¿alguna duda respecto de esto? Al principio yo no llegué, pero no entendí por qué Euler se está manejando en la primera ecuación, que dice 12 por Euler menos 24. ¿Dónde? Eh, es ya la segunda parte. Ah, no, tercera, perdón. ¿Hasta abajo? Ajá. De ese ejercicio del primerito, Ajá. hay una parte que en vez de Euler por 12 y menos Euler por 0, puso 12 por Euler. Y lo dividió igual entre Euler. ¿Hablas de esta? Ajá. Ok. Primera no es Euler.
Ah, ¿no? Es epsilon, es una variable. Ah, perdón, sí. Sí, porque Sí. el número de Euler sí tiene un valor, que es 2.54 y algo. Ah, ok. Pero aquí, en lo que estamos diciendo es que cuando tú tienes un cero, hay que Ajá. sustituirlo por un valor positivo muy, muy, muy pequeño. Que vendría siendo epsilon. Exactamente. ¿Qué valor? Pues algo pequeño. ¿Qué tan pequeño? Pues pequeño. O sea, Wow. les daba el ejemplo que podrían imaginarse un 0.0000000000001, por ejemplo. O sea, Ok. algo que esté muy, muy pegado al cero, o sea, lo más pegado posible, pero que siempre sea positivo. Ajá. ¿Ok? Entonces, por eso, eso es una variable, o sea, no necesariamente tiene que ser epsilon, eso nada más es una nomenclatura. Pudiste haber puesto A o pudiste haber puesto, no sé, cualquier variable que tú quisieras, ¿no? Ah, ok. Entonces, en lugar del cero, como está justamente acá arriba, en lugar del cero, lo que tú vas a hacer es sustituir por epsilon. Ahí. Ok. Siempre vas a sustituir por epsilon cuando tengas un cero, porque si dejas ese cero, este cero de acá arriba, ¿estás de acuerdo que toda esta columna pues se va a empezar a hacer cero? Sí. Entonces, pues por eso se pone un valor muy pequeño, pero que siga siendo casi cero, pero positivo. Ok. De tal Este, manera, ajá, ajá. sí, dime. Ah, sí. Bueno, es que eso sí lo entiendo. Nada más, quería saber, entonces no importa que se cambien de lugar. No, 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 no importa. En el caso de las multiplicaciones aquí, no importa que así tal cual el orden de los factores no altera el producto. Ok. Ok, esa era mi duda. Ok, bien, Gracias. no de qué. Entonces, bueno, ya abrió MATLAB, entonces vamos a MATLAB. Igual MATLAB permite resolver todo lo que quieran. Entonces vamos a hacerlo nada más rápidamente. Lo vamos a hacer aquí en el Command Window. Y la diferencia una de las diferencias entre MATLAB y matemática es que matemática directamente ustedes pueden poner la variable que quieren resolver y ya, ¿no? O sea, así tal cual, como lo veríamos no, en papel, por ejemplo. Pero MATLAB no, MATLAB necesitas decirle quién es esa variable y se utiliza el comando sims. El comando sims quiere decir simbólico, quiere decir que no tiene números asociados, por así decirlo. Entonces, se ejecuta sims. Una vez ejecutado sims, ahorita que lo ejecute, porque ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a utilizar un comando similar. Aquí en matemática utilizamos el comando sol. Si se dan cuenta, la diferencia es que la S está en mayúscula y aquí en MATLAB el comando es igual sol, pero sin mayúsculas. Entonces, otra diferencia es que MATLAB utiliza, en lugar de utilizar como matemática, utiliza corchetes, MATLAB utiliza paréntesis. Y después, lo demás es lo mismo. Nuestro polinomio es este. Entonces, solve, que es 2. Aquí la otra diferencia es que forzosamente a MATLAB hay que meterle la multiplicación, S, y hay que meterle el símbolo de potencia. Aquí. Hay que meterle el símbolo de potencia, así como cuando programan, más 6 por S potencia cúbica, más 4 por S potencia cuadrada, más 12 por S sin potencia, más 4, y esto es igual a 0. Ejecutamos. Ah, ok. En este caso, MATLAB nos hace unas cosas
medio chuscas. Y entonces, como siempre, una forma de solucionar nuestros problemas con MATLAB es poniendo docsolve para poner la ayuda. Y entonces esa es una de las diferencias, que a veces MATLAB tiene algunas cosas que se hacen más complicadas, otras veces no tanto, o sea, entonces por eso a mí me gusta mucho ir ocupando los dos programas y claro, mediante aumente la complejidad, pues más. Ok, entonces aquí lo que dice, claro, que tuve un error, básicamente me faltó ponerle igual que matemática, la variable. Entonces es con respecto a eso. En esa diferencia. A ver. Entonces, hay aquí siempre están los casos cuando salen cosas raras. Aquí está, por ejemplo. Aquí tenemos un caso como el que nos acaba de salir. Y entonces dice que hay que utilizar el comando BPA. Entonces lo copiamos, BPA, nuestra variable es S, justamente. No. Ok, ya. Vamos a tener que hacer exactamente lo mismo que hace. Será BPA. Es BPA. Bueno, primero el solve. Vamos a tener que meter en una variable. Le voy a poner P. Ejecutamos. Sale lo mismo. Y entonces ahora sí utilizar BPA. P. Y ahora sí. Ya nos da las soluciones. Entonces, si se dan cuenta, y si lo comparamos con matemática, las soluciones son, por ejemplo, aquí tenemos la de menos 0.35 y esa también la tenemos aquí, la menos 0.35. Luego tenemos la de menos 2.93 que estaba por aquí. Y luego tenemos las complejas conjugadas, que es justamente 0.14 más menos 1.37, 0.14 más menos 1.37 imaginario. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, pues MATLAB tuvo ahí un poquito más de procedimiento para realizarlo. Entonces, por eso, pues hay veces que unas cosas son más fáciles que otras, dependiendo del software, pero ambos dos sirven igualito. Entonces, es para nada más como un poquito para que sepan cómo se utiliza. Si llegan a utilizar los dos programas, inclusive si utilizan la versión web, pueden meter exactamente los mismos comandos y se los respeta. Inclusive pueden meter alguna clase de sintaxis diferente y también se la respeta. Entonces, el Wolfram Alpha que está en la web es muy versátil en cómo se meten los comandos, pero pues el completo, la versión completa de matemática trae un montón más de cosas, ¿no? Para realizar. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, entonces, pues regresando a nuestro ejemplo, pues corroboramos que el ejemplo, si en eso, en el tiempo de Ruth Hurwitz, bueno, de Hurwitz y compañía,
No se tenía calculadora, ni se tenía MATLAB, ni se tenía matemática, pero pues sí se podía saber si un polinomio era estable o no estable, ¿no? A través de básicamente sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. Entonces, reitero, estos ejercicios, estas metodologías son importantes porque van más sobre una parte conceptual que a través de procesadores como los actuales, ¿no? Bien, entonces, el siguiente ejemplo es muy parecido. Tenemos nuestro polinomio, este de aquí, tenemos este polinomio, 6s cúbica menos 18s más 12. Y bueno, entonces hay que tener en consideración algo muy importante. No tenemos aquí un s cuadrada, ¿no? Entonces, eso es equivalente a que ustedes pongan un 0s cuadrada como suma, ¿están de acuerdo? Sí. Bien, entonces, estos dos polinomios son exactamente iguales. Entonces, pues con eso podemos comenzar a poner. Tenemos el primero, que es el del 6s cúbica. Después no consideramos el siguiente, que es el del 0s cuadrada, y consideramos este, que es el menos 18. Luego acá, si saltamos, ya no tenemos nada más. Entonces, hasta ahí se queda. Ahí sí necesitas 2. No te vayas. Deja que den las 6 y ya más. Pues ya a las 6 me voy. Creo que ya a las 6 me voy. ¿A dónde te vas? Estamos escuchando. No invitas. Porque no quieren. Pues se supone que estamos No puede salir, es cuarentena. Ajá, exactamente. Inconsciente. Bueno, continuemos. Entonces ahora vamos con el que nos queda libre, que es el 0s cuadrada, ese va aquí, y luego el más 12, ese va acá. Entonces ya tenemos puestos nuestros números, y pues de cajón y de entrada e inmediatamente nos salió un 0, ¿no? Entonces hay que seguir exactamente la misma metodología y cambiar ese 0, cambiarlo por un épsilon. Igualito, hay que hacerlo. Y después, ya que esté cambiado, podemos resolver como siempre. Y entonces ahí tuve un... aquí. Ya. Entonces ahora sí. Recordemos que es... resolvemos igual como lo hemos hecho con los cruzados. No olvidar de dividir entre épsilon. Este por este, menos este por este. Y después, claro está que si queremos sacar este de acá, no tenemos, bueno, tenemos aquí ceros virtuales. Y luego acá tenemos otro. Por lo cual, ese de ahí se mantiene como 0. Este de aquí se mantiene como 0. Entonces, si nosotros simplificamos la dicha expresión, pues entonces, bueno, tenemos esta y luego esa la pasamos. La simplificamos a esta manera. O sea, hacemos las operaciones pertinentes. Y después podemos continuar haciendo el criterio de estabilidad. Como aquí tenemos ceros virtuales, entonces este por este menos este por este. Voy a quitar la otra flecha gigante. Entonces, todo esto por esto, menos un 0 que hay aquí por esto, dividido entre él mismo, pues me da el 12, ¿no? Entonces, ya tenemos toda nuestra columna. Y entonces, lo siguiente es, tenemos un menos 18 aquí y un menos 72 aquí. Entonces, factorizo ese signo menos. Y entonces lo factorizo de esta manera. Menos todo
o la suma de 18 épsilon más 72 y todo dividido entre épsilon. Y entonces, como sé que épsilon es positivo, pues 18 por algo positivo va a ser positivo, más 72 que es algo positivo, todo este término siempre va a ser positivo. Luego, entre épsilon que es positivo va a ser positivo. Quiere decir que esta operación va a ser positiva, pero finalmente multiplicado por este menos, siempre va a ser negativo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, entonces, pues podemos ver que hay dos cambios de signo porque tenemos esto que es más, esto que es más, luego este se transforma en menos y este en más, y entonces tenemos un cambio de signo aquí y luego otro de cambio de signo acá, por lo cual vamos a tener dos raíces inestables. Entonces, aquí rápidamente les presento las raíces. Eso lo pueden hacer en la calculadora. De hecho, lo van a hacer. Ahorita lo tienen que hacer en la calculadora. Si meten en la calculadora, es un polinomio de orden, bueno, en este caso de grado 3. Entonces lo pueden meter en la calculadora y les da 6, 0, menos 18 y 12. No olviden este 0. Y entonces, si lo hacen en la calculadora, ¿cuánto les da? Lo mismo. Menos 2, 1, Y menos como no, 2 y 1. menos 2 y 1. Cuando no les muestro la otra es que es repetida. Entonces, menos 2, 1 y 1. Entonces, pues se cumplen, ¿no? Que hay dos raíces que son positivas, esta y esta, y por tanto son inestables. Entonces, voy a reiniciar nuevamente la conferencia para seguir con lo siguiente, ¿ok? Sí.